Ya, entonces, como es de grado 2, ya solo dices que es homogénea y puedes utilizar la sustitución que aparece y que te muestra tu docente. Vamos a verle por acá, déjame ver un rato. Ya verás, vamos a basarnos con las sustituciones que hace tu docente. Y pues aquí también depende de mucho del docente cómo explica este tema, porque puedes hacer sustituciones de acorde a que, primero recordemos la forma estándar de una ecuación diferencial homogénea. En este caso no está en la forma estándar. En la forma estándar debe estar de esta manera, verás. No sé si tu docente te explicó. M de XY por el diferencial de X, o más o menos, como venga el signo, depende más N de XY, que son las funciones de varias variables, por el diferencial de Y igual a 0. En lo que veo ahí, tu docente le hace directamente las sustituciones y reemplaza. ¿Qué te iba a decir? Esa siempre va a ser la de todas las ecuaciones homogéneas. Forma estándar de una ecuación diferencial homogénea o también puede venir para una ecuación diferencial exacta, pero para la exacta hay que comprobar, eso todavía creo que no te dan o ya te enseñaron. No, recién vamos ahí en las homogéneas. Ya, esta forma también puede venir para las ecuaciones diferenciales exactas o que debes hacer exacta. Entonces, forma estándar de una ecuación diferencial homogénea o exacta. En esta forma. Por lo que veo, tu docente le ha hecho directo, no sé, bueno, puede ser válida su sustitución o también la que yo voy a hacer, pero también depende del criterio de cómo la vaya a tomar el autor, la persona que vaya a realizar el ejercicio. En este caso, ¿qué se ve más sencillo? ¿M de XY o N de XY? Todavía no está en esa forma, ¿no es cierto? En esta forma no está acá arriba, ¿no es cierto? Ya, no. Ya, entonces, ¿cómo podemos que esté en esa forma? Podemos invertir la situación. Podemos poner acá menos 2XY por el diferencial de X más este término de acá. Y esto igual a 0. Ahí sí está en la forma estándar, ¿no? Ahí sí es evidente, ¿verdad? Ya. Y sí, ¿qué pasa? Porque este término de aquí comienza con signo menos. ¿Qué pasa si yo multiplico por menos 1 a toda la ecuación diferencial? Se cambia de signo, pero ya no está el menos del 2 mismo. Aquí está todavía el signo menos en menos 2XY. Aquí tengo todavía el signo menos. Pero si yo le multiplico por menos 1, ahí ya cambiaría el signo aquí y cambiaría el signo acá. ¿Estás de acuerdo? Sí, Ya. Y bueno, basémonos en la sustitución que hace tu docente, porque puede ser que con esa sustitución le hizo más sencillo el procedimiento. Cuando dicen que M de XY es más fácil que N de XY, puedes utilizar cierta sustitución. Y cuando N de XY es más fácil que M de XY, ¿a qué me refiero con fácil? Es decir, que su forma, su estructura es más comprensible o más sencilla. Por ejemplo, acá 2XY es más fácil de trabajar que 3X al cuadrado menos Y cuadrado, ¿no es cierto? ya. Y por eso vamos a basarnos en la sustitución que pone tu docente, aunque no sé si lo diría, pero eso es lo que yo sé y tengo conocimiento de lo que aprendí de la materia. Entonces ella dice, sea esta sustitución, x igual a v por y, ¿verdad? Ya. ¿Por qué Ahora, pone X es igual a VY? esa es una sustitución que está sugerida para resolver una ecuación diferencial homogénea. Esa Puede es ser, como una fórmula. no es una fórmula, solo es una sustitución. Por ejemplo, yo puedo poner un cambio de variable, que v sea igual a y sobre x. O al revés, puedo poner v igual a x sobre y. Eso te digo, todo depende del autor cómo quiera trabajar o cómo se le haga más sencilla después de la sustitución, la ecuación diferencial se haga homogénea, se haga separable, porque la idea de la ecuación diferencial homogénea es que tengas después con estas sustituciones una ecuación diferencial separable. Ya, entonces esa es como una sustitución. Ajá.
Y de esta sustitución de v igual a x sobre y, yo puedo despejar x, ¿verdad? Esta y que está dividiendo pasa a multiplicar y tendría que x es igual a v por y, ¿verdad? Sí. Ya, de ahí es donde nace esa sustitución. Ahora yo necesito derivar, porque como estoy haciendo un cambio de variable, debo derivar también a mi cambio de variable. Cuando derivo a x, su derivada es 1, pero como derivé a x, debo poner el diferencial de x. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo? Verás, aquí, esta expresión de aquí tenemos que derivar. Esto que estoy subrayando. No. Ya, voy a derivar implícitamente. ¿Por qué? Aquí tengo un producto, ¿no es cierto? V por Y. Y debo derivar tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho de esta igualdad. Entonces, la derivada de x es 1. Pero como derivé a x, debo colocar su respectivo diferencial de x. Esto significa que derivé a x. Esto que puse aquí. Esto siempre se pone. Porque no solo basta poner 1 de x, porque ya sabemos que el 1 está sobreentendido, ¿de acuerdo? Ya. Y Sí, de ahora para acuerdo. derivar... ¿Mande? Sí, que estoy de acuerdo. Ya. Y ahora tengo v por y. Como es un producto, tengo que derivar por la regla del producto, que sería la derivada del primer término por el segundo sin derivar. Eso se aprendió en cálculo diferencial. Entonces, la derivada de v también es 1, pero como derivé a v, debo colocar el diferencial de v y Ah, multiplicado por el segundo término sin derivar, que es y. la regla del producto, ¿cómo es la derivada? La derivada del primer término por el segundo sin derivar y más el primer término sin derivar multiplicado por la derivada del segundo. Espérame despacito. La derivada del primer término por el segundo. Sin derivar. Y más el primer término sin derivar multiplicado por el segundo derivado. Gracias. Ya, eso te pasé en todas las fotos temprano, algunas reglas, pero no están expresadas de esta manera. Sí, es que no la reviso porque tengo clases, la voy a revisar en la noche. Ya, entonces, bueno, ahí cuando ya repasemos igual esos temas, porque para hacer esto tú necesitas esas bases. Entonces, mira, aquí yo ya derivé, ¿sí ves? ¿Qué hice? Solamente puse el diferencial después. La derivada del primer término, que es el diferencial de v, porque v derivado me da 1, pero como derivé a v, debo colocar el diferencial de v, multiplicado por el segundo término sin derivar. ¿Sí ves cómo le coloqué aquí? Sí. Y luego más el primer término sin derivar, que lo coloqué aquí, por el segundo derivado, que sería diferencial de y. ¿Por qué diferencial de y? Porque la derivada de y es 1, pero como derivé a y, debo colocar el diferencial de y, ¿de acuerdo? Sí. Ya, ahora estas sustituciones tú vas a hacer en tu ecuación diferencial de la forma estándar, porque tu docente le hace directo, no le pone en forma estándar, lo tiene de esta manera, aunque claro que no va a afectar mucho la situación, a la final debes llegar tú a una ecuación separable, pero ahora la intención es ver a cuál le llama variable dependiente y a cuál independiente en esta ecuación. Ya, Ya. entonces continuemos. Haciendo las sustituciones, yo tendría acá, mira lo que tengo. Copio el 2 que subrayé. Aquí tengo una x, 2 por x, pero x, ¿a qué le llamé? A v por y, ¿verdad? ¿Sí ves? En vez de esta x, coloco v por y. Ya. Aquí es donde estoy sustituyendo. Sí. Ya. Entonces, copio el 2. En vez de la x, hice un cambio de variable, puse v por y. Y aquí le sigue una y, ¿verdad? Sí. Entonces sería por otra y. Y en vez del diferencial de x, ¿qué debo colocar? Abro un X. paréntesis porque tengo esto de aquí. Ah, ya, sí, sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Cierras paréntesis. A ver, no aquí, acá. Cierro paréntesis. Esto está un poco lejos, no sé por qué. A ver, ahí sí. Ya, entonces, luego sería menos. Tengo un 3 y en vez de la x coloco v por y. ¿Pero por qué abrí un paréntesis? Porque está Porque elevado está. al cuadrado, ¿sí ves? Sí. Entonces, en vez de la x, yo puse v por y. Aquí estoy, en esta parte estoy reemplazando.
Pero Sí. esta x resulta que ha estado elevado al cuadrado, por eso pongo en vez de x v por y, pero elevado al cuadrado. Y luego sería menos y cuadrado. Ese ya no le hice ninguna sustitución, solo lo paso tal y como está. Por el diferencial de y igual a 0. Hasta ahí, ¿de acuerdo? Nada perdido. ¿Todos estamos bien? El y no le hacemos ninguna sustitución, por eso es por lo que hicimos en el dx, ¿verdad? Es que acá es solo a x fue la que hice. Sea x igual a v por y. De esta forma le hice la sustitución. V igual a x sobre y. Recuerda, v es igual a x sobre y. Pero de aquí despejando x, que eso es lo que hizo tu docente, esta y pasó a multiplicar a v. A la y ningún rato le estoy sustituyendo por nada. Solamente a la x, ¿sí ves? Y entonces, si queremos, ¿sí le podemos sustituir o no? ¿Mande? En este caso, si hubiéramos querido, ¿sí lo hubiéramos podido hacer o no? Claro, si es que hubiera hecho el cambio y igual a v por x, ahí y cambiaba y x no. Pero en este Ah, ya, caso estoy yéndome por el otro camino, ¿ya? ya, ya. Entonces aquí Otra pregunta. mande. ¿La sustitución también pueden ser otras letras o siempre X y Y? Verás, V, perdón. en tu ecuación diferencial están apareciendo al inicio tanto x como y, esas ya están dadas, no son parte de la sustitución. La única Sí, que sí, puedes sí. cambiar como sustitución es esta v. En vez de v puedes utilizar u, puedes utilizar z, todo depende Ah, del ya. autor. Suponte tu docente te dice, solamente como estamos trabajando en el curso, quiero que trabajen. Entonces tú debes trabajar como ellos dicen, de esa manera. Si es que así comenzaron, ¿no? Porque igual debería ver el video de la clase que tuviste y saber qué dijo acerca de las sustituciones. Porque como te menciono, todo depende de m de xy o de n de xy. En este Ya, caso, m de xy se ve más sencillo, ¿no es cierto? Como te sí. mencionaba al inicio. Ya. Ahora vamos a simplificar. Aquí tengo y por y es y cuadrado, ¿no es cierto? Entonces tendría 2b por y al cuadrado. Y entonces esto multiplicado por y por el diferencial de v más v por el diferencial de y. Eso nada más, no he cambiado nada. Solo hice la multiplicación de esta y con esta y, ¿de acuerdo? Y por eso Sí. me dio y cuadrado. Y luego tengo menos. Aquí, por regla de los exponentes, como tengo b por y elevado al cuadrado, tanto a v como a y le puedo elevar al cuadrado. 3 por v al cuadrado por y al cuadrado. Si ves, aquí vuelta estamos recordando un poco de reglas de potenciación. Sí. Y menos y al cuadrado, cierras paréntesis por el diferencial de y igual a 0. Ahora, ¿qué voy a hacer? Aquí voy a aplicar propiedad distributiva. Este término que está multiplicándole a estos dos que se están sumando en el paréntesis, ¿de acuerdo? Ya. Multiplicando me queda 2v por y al cubo por el diferencial de v más 2 por v al cuadrado por y cuadrado por el diferencial de y menos, aquí también puedo hacer esto, 3 por v cuadrado por y cuadrado multiplicado por el diferencial de y. Aquí menos por menos sería más, ¿no es cierto? Sería más y cuadrado por el diferencial de y. Igual a 0. Hasta ¿Por qué ahí, le quitas el signo del menos? mira, este signo menos de aquí, espérate, aquí me faltó algo. Aquí me faltó el signo menos. Ahí. Este signo menos de aquí está afuera del paréntesis. Si es que yo lo introduzco dentro del paréntesis, cada uno de los términos va a cambiar de signo. Este de aquí se entiende que es positivo y este de acá es negativo. ¿Estás de acuerdo hasta ahí? Déjame copiar, por favor, un ratito. Dale. Yo le voy a poner un más para que no te confundas. Aquí le voy a poner un más. Ya. Entonces aquí puedo hacer la propiedad distributiva para el signo menos. Menos por más, menos. Y paso el 3 por v cuadrado por y cuadrado y a la vez le multipliqué por este diferencial de y. Y luego tengo menos por menos, sería más, ¿verdad? Sí. Sale y cuadrado por el diferencial de y. Eso es lo que hice. ¿Hasta ahí otra duda? No. Ya. Ahora lo que vamos a hacer es poner los términos que tengan el mismo diferencial en un solo lado.
En este caso, diría yo que V sería mi variable dependiente por la sustitución que hice y Y se comportaría como variable independiente. Eso también es importante en ecuaciones diferenciales, saber cuál es la variable dependiente y cuál es independiente. O sea, la dependiente es la que hacemos la sustitución y la independiente es la que no. Pues podría ser, pero depende cómo esté dada la ecuación diferencial. Por ejemplo, si es que está dada de esta forma, yo puedo pasar este diferencial de X acá a dividir y puedo obtener la derivada de Y con respecto a X, que puede venir así. Mira, por ejemplo, sería diferencial de Y con respecto a X. No necesariamente siempre vienen las ecuaciones diferenciales así. A veces puede venir esto de aquí multiplicado por algo y restado por otra función. Entonces, mira, si tengo de esta manera, Y sabemos que sería dependiente y X independiente. Si tengo de esta manera. Y si tengo de esta otra manera, ahora, ¿cuál es dependiente y cuál es independiente? La X La, dependiente. ajá, la X dependiente y la Y sería independiente. Todo depende de esto, pero como mi ecuación diferencial no vino dada de esa forma, aquí puede la persona que vaya a realizar el ejercicio de suponer que la variable dependiente es X o suponer que la variable dependiente es Y. Todo Ah, ya. depende de cómo quiera trabajar, pero en este caso porque estoy trabajando con ecuaciones diferenciales homogéneas. Ya, ahora mira, tengo que ver si es que puedo restar o sumar términos semejantes. ¿Ves términos semejantes aquí donde subrayé? ¿Cuáles serían semejantes y por qué? Mm, ¿No recuerdas eso? No, pero creo que semejante sería el 2 y el 3. Estos dos de aquí son semejantes, ¿por qué? Porque tienen la misma parte variable, v a cuadrado por y cuadrado. Por eso son semejantes. Entonces, yo voy a pasar este término que no tiene otro semejante acá. Lo paso acá abajo. Y luego, más 2 menos 3 es menos 1, pero el menos 1 no se pone. Entonces me queda solo la parte variable. Menos v cuadrado por y cuadrado por el diferencial de y más y cuadrado por el diferencial de y igual a 0. Recuerda que esto es como sumar números. Sumas o restas los coeficientes y mantienes la parte variable. 2 menos 3 es menos 1, por eso que tengo aquí el signo menos. Y pasé la parte variable, que es v cuadrado por y cuadrado y multiplicado por el diferencial de y. ¿De acuerdo? Sí, Ahora mira, yo puedo sacar factor común aquí por agrupamiento. Por eso te digo que es importante saber factorización, es importante saber reglas de potenciación, de radicación. Posteriormente, si te encuentras con ecuaciones diferenciales donde intervengan funciones trigonométricas, también es bueno saberse las identidades trigonométricas. Aquí voy a sacar factor común y cuadrado. ¿Y qué más tengo en común entre estos dos términos? el de Y. El diferencial de y, no digas de y, léele como tal, diferencial de y porque estamos trabajando derivadas, ecuaciones diferenciales, ¿me entiendes? Sí, Ya, entonces pongo un paréntesis aquí, como este es mi factor común por agrupamiento, entonces yo divido los términos, aquí sería menos dividido para más, me queda menos, ¿estás de acuerdo? Y luego v cuadrado por y cuadrado por el diferencial de y dividido para y cuadrado por el diferencial de y, solamente te queda v cuadrado. ¿Sí se entiende por qué? sí, Ya, me avisas nomás si no se entiende, no pasa nada. sí. Y luego sería más, este y cuadrado por el diferencial de y dividido para sí mismo, me queda 1. Nada más. Cierro paréntesis y esto es igual a 0. ¿De acuerdo? Sí, Ahora mira, como recuerdas que en las multiplicaciones, el orden de los factores no altera el producto, yo puedo poner este diferencial de y por acá. Sin problema, ¿verdad? ya. Y ahora mira lo que tengo aquí. Yo puedo, como aquí se ve medio feo que el primer término sea negativo, yo puedo poner 1 menos v al cuadrado. No pasa nada, solamente cambié de lugar. ¿Sí ve? Sí. Ya, y ahí ya puedo observar que tengo una ecuación diferencial separable. Ahí mismo puedo hacerlo de la siguiente manera. Aquí tengo 2b por y al cubo por el diferencial de v. Entonces, Espera, ¿cómo sé que ya tenemos una ecuación diferencial separable? porque está en una forma tal que puedes separar los términos con su respectivo diferencial. Es como, digamos, tienes una función con respecto a x por el diferencial de y
más una función con respecto a y por el diferencial de x igual a 0. Y aquí puedes pasar este f de x a dividir a el diferencial de x y a este g de y a dividir al diferencial de y. Ahí mismo. O si no, si es que no es notorio ahí, hago lo siguiente. Aquí puedo despejar, ¿no es cierto? Que este g de y que está positivo por el diferencial de x, puedo pasarlo al lado derecho negativo, ¿verdad? Sí. Entonces sería igual a menos g de y por el diferencial de x. Y ahí sí es más notorio que este g de y debe ir con su respectivo diferencial para poder integrar después. Y este f de x debería ir con su respectivo diferencial de x. Para eso hago operaciones fundamentales. F de x está multiplicando aquí, acá pasa a dividir para que esté con su respectivo diferencial. G de y igual aquí no debería ir con su respectivo diferencial que es y, el diferencial de y, ¿verdad? Ah, ya, ya. Ya Igual, entendí. igual podemos hacer acá, solo que aquí lo podemos hacer de manera directa. Mira cómo lo voy a hacer. Sin necesidad de pasar el otro término al lado derecho, sabiendo que v es mi variable dependiente ahorita, entonces sería 2 por v, y este 1 menos b cuadrado está multiplicando aquí. Entonces acá pasa a dividir, ¿verdad? Entonces tengo así, ¿verdad? Y por el diferencial de v, ¿estás de acuerdo? Hasta ahí se vio notorio cómo pude pasar todo lo correspondiente a v con su respectivo diferencial. Entonces luego tendría más, este y cuadrado ya estaba aquí, ¿verdad? Y cuadrado por el diferencial de y. Ujú. Y este y cubo está multiplicando, entonces puede pasar acá a dividir, ¿estás de acuerdo? Sí. Aquí no se hizo tan notorio como lo que estaba explicándote, porque es separable, porque estoy haciendo en un solo lado los despejes. Pero también podría decir que este término de aquí pase al lado derecho a restar y ahí es más notorio ver con lo que está multiplicando pasa a dividir. ¿Sí le viste? Sí. Ya, veamos hasta ahí cómo tiene tu docente. Eso te digo que porque ellos trabajaron directamente viendo que, mira, por ejemplo, ellos no tienen el 1 menos b cuadrado, lo tienen como b cuadrado menos 1, pero al que tienen negativo es al 2b y cubo. A la final es lo mismo, porque si tú multiplicas por menos 1 a esto, ahí sí tendría lo que tiene tu docente. Pero no hay problema con eso, porque ese signo menos entiende que está multiplicado aquí y no está igual que tu docente por esa misma razón. Pero si tú quieres extraer el signo negativo, ahí sí vas a darte cuenta que va a tener la forma que tiene tu docente. Igual las dos formas son válidas, vamos a llegar al mismo resultado, no hay ningún problema por eso. ¿Se entiende eso? Sí. Ya, entonces ahí ¿qué te queda? Solamente integrar. Integras esta expresión de aquí, porque ya es separable como tal. Si es una ecuación diferencial separable, ya puedes proceder a integrar. Y aquí, mira, antes de integrar, y cuadrado sobre y cubo, exponentes de misma base, la base es y, cuando se dividen se restan, entonces sería 2 menos 3, te queda menos 1. Entonces te queda el diferencial de y sobre y. O si no le viste notorio a eso, mira, puedo hacer lo siguiente para que me entiendas ese paso a paso. Exponentes de misma base, cuando se dividen se restan, entonces hago el exponente primero que aparece en el numerador es 2, menos el exponente de abajo que es 3 por el diferencial de y. 2 menos 3, ¿cuánto es? Menos uno. Menos 1, ¿verdad? Entonces yo tendría la integral de y a la menos 1 por el diferencial de y. Pero como yo sé que una de las integrales directas es cuando tengo el diferencial de y sobre y. Recuerda propiedades de exponente. Para evitar tener un exponente negativo, puedo bajarlo al denominador y ya se vuelve positivo. Entonces aquí yo tendría lo siguiente. Entonces, ay, ya borré. A ver ahí. Entonces ahí tendría el diferencial de y sobre y. ¿Qué fue lo que hice? Solamente al y a lo menos 1 le pasé como 1 sobre y para que el exponente sea positivo. Ahí se entiende que el exponente es 1, ¿verdad? Sí. Y esto es igual a 0. Y ahora solo integremos. Aquí esta integral, ¿por qué método puedo resolver? No, ¿verdad? No sé nada de integrales, pero pues. Bueno, vamos, y no importa, los voy a explicar. Cuando tengas una integral de esta manera, tienes que fijarte qué métodos puedes ocupar. Esta no es una integral directa, no viene dada en tablas o en la mente de una se te viene cuál es la respuesta.
Lo que debes hacer aquí es una sustitución. ¿Por qué? Porque mira, en el denominador aparece 1 menos v al cuadrado. Y da la casualidad que en el numerador aparece la derivada de v al cuadrado. La derivada de v al cuadrado, recuerda que el exponente baja a multiplicar y le restas 1 al exponente. Entonces la derivada de v al cuadrado es 2 por v. Entonces yo puedo ocupar cambio de variable para la integral, la primera integral. Entonces ahora yo puedo decir sea t, para no confundir, o u. La idea es que utilices un cambio de variable que ya no hayas utilizado acá. Por ejemplo, acá utilicé v es igual a x sobre y. Entonces acá puedo utilizar t para no confundirme, porque a veces la gente se confunde con la forma de la u y con la forma de la v. Entonces sea t igual a 1 menos v cuadrado. Y entonces yo debo derivar este cambio de variable. La derivada de t es 1, pero como derivé a t, recuerda, coloco el diferencial de t. La derivada de 1 es 0, ya no le pongo. Y menos la derivada de v cuadrado sería menos 2v, pero como derivé a v, debo colocar el diferencial de v. ¿Se entendió eso? Porque, o sea, ¿por qué pusiste de b de diferencial? El diferencial de v coloco porque derivé a v. La derivada de 1 es 0, ya no le pongo. Y la derivada de v cuadrado, el exponente baja a multiplicar y le multiplico por la misma función y a su exponente le resto 1. Por eso me quedó menos 2v y como derivé a v, debo colocar el diferencial de v. Eso es lo que te digo que son bases que necesitas para poder entender y resolver ecuaciones diferenciales, porque como tal, aquí pues, hay una mezcla de derivadas, integrales, y a la final después encuentras la solución de la ecuación diferencial. Ya, entonces mira, ¿qué es lo que no tengo en esta integral? ¿Qué es lo que no aparece con respecto a lo que tengo acá? Este signo menos, ¿verdad? Acá arriba no aparece ese signo menos. Entonces, si yo multiplico esta expresión que estoy subrayando por menos 1, entonces aquí se hace positivo y acá el diferencial de t se hace negativo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ya, entonces esas sustituciones hagamos en la integral. Como tu docente te pide paso a paso, entonces sería la integral. ¿De qué? En vez de colocar 2v por el diferencial de v, mira que aquí aparece 2v por el diferencial de v, están arriba en el numerador. Entonces, en vez de eso, coloco menos el diferencial de t, ¿verdad? Y en vez de colocar 1 menos v cuadrado, ¿qué coloco? 2b de diferencial. Ah, no. Coloco solo t, porque mira, acá tengo 1 menos v cuadrado en el denominador, pero yo le hice cambio de variable a ese 1 menos v cuadrado. Le llamé t. ¿Sí ves? Menos el diferencial de t va en vez de ¿qué? De 2v por el diferencial de v, que aparece en mi integral que tengo al momento de que ya le hice separable. ¿Sí ves? ¿Y el 2b dónde queda? El 2 ya desaparece, porque mira, aquí tengo mi integral 2v en el numerador. Y como yo también tengo acá en mi sustitución, en vez de poner 2v por el diferencial de v, es decir, que todo esto de aquí, este 2v, voy a ponerle el diferencial de v para que le subraye, ¿verdad? Lo voy a poner en el numerador. En vez de esto, ¿qué va? Menos el diferencial de t. ¿Sí ves? Porque aquí tengo 2v por el diferencial de v, que fue la derivada de esto de aquí. La derivada de 1, 0. La derivada de v cuadrado, 2v. Pero como estaba este signo menos antes, yo le había multiplicado por menos 1 para que sea evidente que debo cambiar en vez de este 2v por el diferencial de v. Y luego tendría más la integral del diferencial de y sobre y. Entonces eso es lo que voy a poner. Diferencial de y sobre y igual a 0. Ahora sí, estas integrales son directas. Si es que nos vamos a la tabla de integrales, te voy a mostrar el libro en que estaba trabajando, ya se perdió. Bueno, aquí voy a verle ya. Ahí se ve el libro. Sí. Ya, me dice si es que se ven las integrales que voy a poner. Ahí, ¿qué dice de título? Breve tablas de integrales. Ya, mira, fíjate en la número 3. Esta es una fórmula. ¿Qué dice? Integral del diferencial de x sobre x, ¿a qué es igual? Al logaritmo de x más la constante. Ya, logaritmo natural de valor absoluto de x más la constante. Entonces, yo voy a mi ejercicio y veo que tengo efectivamente esa forma de esa integral, solo que aquí a este signo menos yo le puedo extraer.
¿Sí ves? Le extraje de la integral. Y ahí sí, tengo la integral del de t sobre t. Pues, si ves que aquí lo único que cambia es la variable, porque en el libro te mostré x, porque estaba integrando con respecto a x según el libro. Entonces, la integral del diferencial de t sobre t es logaritmo natural de valor absoluto de t. Pero como hay un signo menos, lo pongo primero. Menos logaritmo natural de valor absoluto de t. Y debo colocar una constante número 1 por ser la primera integral que resuelvo. Pero en ecuaciones diferenciales se suele colocar una constante general para todas las integrales que aparezcan. Solamente en cálculo integral, cuando integrabas, ahí sí debías poner constante 1, constante 2, depende del número de integrales que tengas. Y entonces, ¿a Ya. qué va a ser igual la integral del diferencial de y sobre y? El logaritmo natural del valor absoluto de y. Ya, si ves, solamente tengo que ver la forma. Logaritmo natural de valor absoluto de y. Estas, como son integrales inmediatas, no hay necesidad de hacerle nada. Solamente integro directamente porque son integrales inmediatas o breves. Esas cosas que me mostraste, Nantitos, eso de las integrales, eso también son reglas que se deben de aprender. Sí, estas son integrales inmediatas. Esto debes aprender de ley. Por ejemplo, mira, las integrales que más se utilizan. Una constante multiplicado por el diferencial de x es igual a la constante multiplicado por x más c. Cuando tenga una integral de la forma x a la n, a su exponente le sumo 1 y le divido para su exponente más 1, porque recuerda que las integrales son las operaciones contrarias a las derivadas. Se llaman derivadas y las integrales se llaman antiderivadas o integrales o primitivas. Aquí aparece la fórmula 3, que también es inmediata, que ya ahorita te la expliqué. La integral de Euler a la x es igual a esa misma función más una constante de integración indefinida. Pero ojo que aquí porque el exponente x solo tiene coeficiente 1, pero si dijera e a la 2x ya no sería e a la 2x mismo. Eso ya después te explico. Igual estas son integrales inmediatas, porque recuerda que la derivada de seno de x es coseno de x, entonces la integral de seno de x va a ser lo contrario, ahora va a ser con signo negativo, menos coseno de x más una constante. Y así, estas son integrales inmediatas, por eso dice formas básicas. Ya. O sea, Y, o sea, de lo que estamos a dar clases de lunes a viernes, entonces sería bueno que me des clases hasta que me igualen eso de la profe. Por ejemplo, la ahorita profe. vamos a acabar ese deber que mencionas tú y obviamente ya te daría clases después de integrales, derivadas y todo eso para que estés a la par ahí con ecuaciones diferenciales, ¿me entiendes? Sí, o sea, por ejemplo, yo recibo 2 veces clases con la profe y los otros 3 días recibiríamos, tú me enseñarías las integrales, a eso me refiero. Ya dale, no hay problema. La cosa es que vayas entendiendo todo, por qué van haciendo tal cosa, cómo hago esta integral, por qué haces esto, porque tu docente te va a pedir paso a paso, no te va a pedir que te inventes o que de una pongas el resultado, porque como tal, igual hay softwares que ya te resuelven los ejercicios, pero no te ponen el paso a paso, o quizás hagan de una manera diferente lo que tu docente quiere. Sí, eso también dijo, que cuidadito con hacer en aplicaciones, porque sí se da cuenta. Ya. Entonces, mira, otra cosa que también es importante que sepas, si no te mandé, es las propiedades de logaritmos. Mira, por ejemplo, aquí yo puedo colocar el logaritmo natural de y, primero porque es positivo, ¿sí ves? Porque se ve feo que el primer término sea negativo. Así se ve mejor, ¿verdad? Bueno, yo le veo así porque el arte de las matemáticas está en ponerle una forma lo más simplificada posible, lo más sencilla posible. Y una propiedad de los logaritmos te dice que la resta de los logaritmos es igual al logaritmo natural, en este caso de valor absoluto, de la división de qué? De y, que era positivo, sobre t, que era negativo, el logaritmo, ¿sí ves? Esto por propiedades de logaritmos. Eso también me Logaritmo, vas a enviar, ¿verdad? Por si. mande, Eso también me envía después, por si. ya. Y esto es igual a 0. Ya, antes de volver a la variable original, mira lo que voy a hacer. Puedo poner como base a Euler. ¿Por qué? Porque eso también ya te voy a mandar para que entiendas. Euler elevado a esto de aquí. Recuerda que la función exponencial de base Euler es lo contrario a la función logarítmica, por eso es que le pongo aquí. Esto va a ser igual, al lado derecho también le elevo, le pongo base E, porque si tú haces una operación en el lado izquierdo, en el lado derecho también debes hacerla para que no se altere la igualdad, ¿verdad? ¿Y cómo pusiste el Euler, cómo se llama? El Euler. Ya, verás, te voy a mandar, te voy a explicar por qué puse el Euler. Déjame abrir el libro donde está eso para que me entiendas.
Ya justo me apareció la página donde está eso. A ver. Ya mira, ahí puedes hacer una captura, lo que gustes, para que veas estas propiedades de logaritmos naturales. Ya está. Ya. Propiedad, logaritmo de 1 es igual a 0. La razón, debemos elevar a e a la potencia 0 para obtener 1. Por eso si ves que es la operación contraria, esto de acá ya te voy a explicar. Igual, logaritmo de e es igual a 1. ¿Por qué? Porque si elevamos e a la potencia 1, se obtiene e. Luego acá dice logaritmo de Euler a la x es igual a x. Dice que debemos elevar e a la potencia x para obtener e a la x. Es decir, la base la pasamos acá como base, obviamente. Y así obtienes la igualdad. Mira lo que dice acá. La propiedad 4 es la que ahorita vamos a aplicar. Euler elevado al logaritmo natural de x es igual a solamente la x. ¿Sí ves? ¿Sí le viste? Sí. Ya. Entonces, por esas propiedades, Euler elevado al logaritmo natural de y sobre t en valor absoluto es igual a nada más este valor absoluto de y sobre t. ¿De acuerdo? Esta sería mi x en pocas, pero sino que mi x puede variar. Ahora, mi x es una división, una fracción, y sobre t. Esa propiedad apliqué, ¿sí viste? Sí. Y todo número elevado a la cero, siempre y cuando ese número sea distinto de cero, me da la unidad, ¿de acuerdo? Sí. Ya, hasta ahí llegué. Hay docentes que te dicen conserva el valor absoluto, porque el valor absoluto te dice que vas a tener tanto un valor positivo como negativo. Pero por propiedades de valor absoluto, tú sabes que el valor absoluto de algo siempre te va a dar algo positivo. ¿Estás de acuerdo? Eso también ya te voy a mandar para que recuerdes. Propiedades de valor absoluto. Entonces tendría que y sobre t es igual a 1. Ahí puede quedar el ejercicio. No sé. No, ¿por qué? Porque hice cambios de variable. Primero hice que t sea igual a 1 menos v cuadrado. Debo volver siempre a las variables originales. Recuerda que mi ecuación diferencial dependía de y y de x. Entonces, acá debo volver a esas variables. Como ya tengo en el numerador, pero t era igual a 1 menos v cuadrado. ¿De acuerdo? Esto es Sí. igual a 1. Y mira, yo puedo pasar este 1 menos v cuadrado a multiplicar al lado derecho. Y te queda que y es igual a 1 menos v al cuadrado, ¿de acuerdo? Sí. Porque este 1 multiplicado por esto mismo sigue siendo esto mismo. Sí. Y ahora ahí tampoco puede quedar, porque recuerda que mi v era igual a x sobre y. Ahí sí estoy volviendo a las variables originales. Entonces tendría que y es igual a 1 menos, como dice v al cuadrado, tanto el numerador como el denominador serían al cuadrado. Entonces sería x al cuadrado sobre y al cuadrado. Pero mira lo que nos faltó. Aquí nos faltó la constante de integración indefinida, porque te recuerdas que yo te dije cuando integremos, colocamos solo una constante de integración. Sí. Entonces aquí, esto de acá todavía no tendría sentido. Déjame ponerle desde acá. A ver, hasta aquí estábamos claros que tendría logaritmo de y sobre t más c. Y esto es igual, esta c de aquí pasa al otro lado a restar como negativo. Recuerda que cuando integras indefinidamente nunca debe faltar esta constante. Ya, entonces acá tendría menos c. Pero yo puedo decir lo siguiente. Espérame un ratito. Please. Voy a ponerle mi nasa al lápiz. Me avisas, ¿ya?
Ya, Entonces estábamos en eso, ¿no? Tengo acá, como tengo menos C, yo puedo decir lo siguiente. Que K, a ver, voy a poner por acá. K sea igual a menos C. A la final sigue siendo una constante, solo que hay que señalar por qué le cambio. Entonces acá sería, le puedo poner otra constante. A la final sigue siendo otra constante. K es igual a menos C. Ya, entonces tengo de esta forma. Entonces acá en vez de este 1 debo tener esta K, ¿estás de acuerdo? sí. O sea, entonces ya nos vamos a la E. Espérate, ya le voy a poner a la E. Igual debe aparecer esa E. Mira, como acá ya tengo esta K, ahora sí me toca poner K, cierro abro paréntesis y cierro paréntesis. ¿Por qué? Porque este 1 menos V cuadrado pasa a multiplicar a esta constante K, que no sabemos su valor arbitrario, pero si es que nos dan condiciones iniciales sí podríamos saberle. Ya entonces tengo Y igual, aquí sí le elevé, sino que me le borré, pero sí debí elevar. Euler Ya. elevado a esto de aquí. Y esto, Euler elevado a la K. Recuerda que K es una constante. No sabemos su valor nada más. Y Euler a la K yo le puedo llamar otra constante. Puedo llamarle C1 que sea igual a Euler a la K. Porque la final es una constante. No te vayas a confundir. K no es una variable. Las variables son solo X y Y las que estoy utilizando o las sustituciones que estoy haciendo. Y entonces yo le he llamado C1 a Euler a la K. Ya. Ya, entonces acá tendría lo mismo, y igual a la constante 1 por 1 menos v cuadrado, ¿verdad? Aquí cierro igual paréntesis y coloco la constante 1. ¿Qué fue lo que hice? Aquí ya tenía y sobre t igual a la constante 1 y mi t era igual a 1 menos v cuadrado por el cambio de variable que hice para resolver esta integral que estoy subrayando. Bueno, solo la primerita. Ya, entonces aquí tengo y sobre 1 menos v cuadrado igual a c1, donde c1 es igual a Euler a la k. Entonces este 1 menos v cuadrado le pasé a multiplicar a la constante 1. Y es lo que tengo acá. ¿Estás de acuerdo? Sí. Luego sé que v equivale a x sobre y. Entonces, como equivale a x sobre y, pero está elevado al cuadrado, entonces tanto el numerador como el denominador, por propiedades de exponente, les elevo al cuadrado. Y la solución puede quedar ahí, o si quieres hacerle algo más, puedo hacerle lo siguiente, que y sea igual a la constante 1, abro paréntesis, y aquí 1 menos x al cuadrado sobre y cuadrado le puedo hacer una sola fracción. Mi denominador común sería y al cuadrado, porque 1 se entiende que tiene denominador 1, ¿estás de acuerdo? Sí. Este 1 de aquí. Lo puedo escribir como 1 sobre 1 y a la final sigue siendo 1. Entonces, como tengo un denominador común, aquí puedo aplicar el método de la carita feliz para restar las fracciones o simplemente digo lo siguiente. Este denominador común, y al cuadrado dividido para 1, que es el primer denominador, ¿cuánto te queda? Y cuadrado, ¿verdad? Sí. Y si le multiplico por el numerador, te sigue El quedando y cuadrado. cuadrado. Y luego le resto, porque aparece el signo menos. Y cuadrado dividido para y cuadrado es 1. Y multiplicado por el denominador me queda x al cuadrado. Ya. Listo, pare de contar. Pero si no le quiero ver esta fracción, ¿qué hago? Este y cuadrado le puedo pasar a multiplicar acá y me queda y al cubo es igual a la constante 1 por, en paréntesis, y cuadrado menos x al cuadrado. ¿De acuerdo? Sí. Ya, pero otra forma de dejar la solución es igualándola a 0. Todo depende del autor, eso te digo. Pero a la final todas las formas que estoy poniendo son válidas, nada más que se escriben de otra manera. Ya. ¿Qué hice? Pasé a restar esto de aquí al lado izquierdo, nada más. Es otra forma de escribir la solución. Y esto se llama solución general implícita
de la EDO, de la ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué implícita? Porque recuerda, no sabemos cuál es mi variable dependiente aquí, y o x. Preferible lo dejas de esta manera. Si es que tú dices que x cuadrado es tu variable dependiente, sí podría despejar, pero obviamente debería ser aquí una propiedad distributiva y después despejar x. Pero si tú dices que y es tu variable dependiente, si es que lo menciona tanto en el docente en los ejercicios, esa es otra cosa. Pero tranquilamente la solución puede quedar escrita de esta forma. Se llama implícita porque no tengo la variable dependiente en función de la variable independiente. Digamos, si la solución me quedaba y igual a c por x y y es mi variable dependiente, ahí podría decir que la solución es explícita, porque la variable dependiente está en función de la variable independiente. Pero si tengo así, miras, y igual a cx más y cuadrado, ahí no está la variable dependiente en función de la variable independiente. Si ves que acá aparece y cuadrado, Ya. y por más que le factorice o le pase al otro lado y le saque factor común, no voy a poder despejar a la variable dependiente y que quede en función de la variable independiente. Eso igual ya te voy a explicar de acuerdo con lo que vamos avanzando, pero como ya estás un poco avanzada porque ya pasaste las ecuaciones separables, ahorita estás en las homogéneas, no sé cuáles más hayas visto. Solo hasta ahí está. Este Ya. fue en esta última clase. Eso nos enseñó. Listo, entonces, aquí termina el ejercicio con esta solución implícita. Ya. ¿Ya? Y así deberían ser los siguientes ejercicios. Vamos a hacer el siguiente, ¿te parece? Sí, por Verás, la idea de hacer estos ejercicios es que mientras vas haciendo las mismas sustituciones u otras, se te va quedando el método, ya vas sabiendo qué hacer en cada paso y se te queda. ya. Ya, a ver, vamos a ver el siguiente ejercicio. A ver, siguiente ejercicio. Dice. No dice nada, no dice nada. Ya, ese está más interesante. Verás, me da en el ejercicio 2 y me ponen que x por la primera derivada. Si ves cómo le escriben a la derivada, y' le ponen. Es una de las formas de escribir a la derivada. Mira lo que yo voy a hacer. Le voy a proteger en paréntesis al argumento de logaritmo, aunque ahí no le ponen, claro que no es que esté mal, sino que se ve mejor protegido el argumento de logaritmo natural. Ya. Esto es igual a x más y por logaritmo natural ¿de qué? De y sobre x. ¿De acuerdo? Así está la ecuación diferencial. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, verdad? Sí. Listo. Primero que nada, vamos, si es que es necesario, pero no siempre es necesario. Aunque si el profesor, eso te digo, te dice que debes escribir la ecuación diferencial en su forma estándar, debes hacerlo. Aquí ya es más notorio cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. Aquí ya sí te puedo decir exactamente cuál es la dependiente. Para ti, ¿cuál es la variable dependiente ahí si tengo y'? La Y. La y es la variable dependiente. Y es más notorio si le escribo la derivada en notación de Leibniz. Esta es la notación de Leibniz. Le escribe como una tasa de cambio. La derivada de y con respecto a x. Así se lee esto, recuerda. Derivada de y con respecto a x. Ya. Y esto está multiplicado, pero le voy a poner acá al inicio. Recuerda que el orden de los factores no altera el producto. Logaritmo de y sobre x. Pusiste de Y sobre de X porque la variable dependiente es Y, ¿verdad? Si fuera X sería primero la X y después la Y. Verás, si es que aquí no dijera y' y dijera x', ahí sería x la variable dependiente, ahí sería de x sobre de y. Ah, ya. Pero aquí decía y', ¿sí o qué? ¿Se entiende? Sí. Entonces ahí por lógica razón, ya no solo viendo la derivada, ya sabes cuál es la variable dependiente. La variable dependiente es y. Aquí solo cambié el orden de los factores no altera el producto, le escribí así, ¿estás de acuerdo? Sí. Esto es igual. A esto le voy a proteger en un paréntesis a lo del lado derecho. X más y por logaritmo natural. No he hecho nada más que protegerlo en paréntesis. No ha cambiado nada. Más logaritmo natural de y sobre x. Ya. Cierro paréntesis, cierro paréntesis. Aunque cuando tienes muchos paréntesis, preferible mejor utiliza corchetes y así no te confundes para ver si es que en verdad cerraste o no cerraste el ejercicio. Le voy a poner en el corchete, ¿ya? Ya. Voy a ponerle
X más Y por logaritmo natural de Y sobre X. Y ahí se ve mejor, ¿no es cierto? Sí. Ya, ahora mira lo que voy a hacer. Aunque no esté bien dicho en derivadas, en ecuaciones diferenciales, que este diferencial de X pase a multiplicar acá, porque esto recuerda que no es una división, porque como tal la definición de derivada te dice que es una razón de cambio y tiene su concepto geométricamente hablando. La derivada es la tangente a una curva, la recta tangente a una curva. Eso es lo que es la derivada, si es que recordamos los conceptos de esos temas. Pero por nociones del ejercicio lo han tomado así. Entonces tendría X por logaritmo natural de Y sobre X. Y mira que estoy haciendo paso a paso. Y acá se queda el diferencial de Y. Y esto es igual. Esto de aquí voy a copiar. Y este diferencial de X va a pasar acá a multiplicar. Disculpa, ¿por qué pusiste? Ay, ya, lo separaste, es verdad. Ajá. Ay, Como te gracias. dije, no es que esté bien dicho que este diferencial de X se está dividiendo, pase a multiplicar acá, porque esto es una derivada. Pero por nociones del ejercicio, lo recomiendan que lo escribas de esta manera. Hacemos la suposición de que esto está dividiendo y pasaría a multiplicar acá. ¿Ya? Ya, Ahora, recuerda la notación, la forma estándar. Debía ir primero m de xy por el diferencial de x. Entonces yo voy a invertir el orden. Lo que está en la derecha voy a escribir en el lado izquierdo. Y lo que está en el lado izquierdo lo escribo en el lado derecho. ya, Ya, pero ya vas a ver por qué voy a hacer eso. Ya, ahora igualemos a 0. Si igualo a 0, tendría esto de aquí menos esto de acá, ¿no es cierto? Esto está sumando en el lado derecho, al otro lado pasa a, restar. entonces esto es igual a 0. Ahora fíjate en algo muy importante. Ya tengo mi ecuación en su forma estándar, mi ecuación diferencial en su forma estándar. Hay que ver si es homogénea o no. Evidentemente aquí esta ecuación diferencial es homogénea, pero ¿de qué grado sería? Hay que ver. Por ejemplo, aquí tengo x que es de grado 1. Y también es de grado 1, pero está multiplicado por logaritmo natural de y sobre x. Mira aquí, y sobre x. Tanto y como x tienen exponente 1, ¿estás de acuerdo? Sí, Y como te decía, aunque no tengan las mismas bases, yo puedo restarle, en este caso se están dividiendo, puedo restarle los exponentes. 1 menos 1 te queda 0. Entonces aquí te quedaría, digamos, logaritmo de una expresión de base 0, de exponente 0. Entonces a la ya, final, este término es de grado 1 en general. Todo esto que subrayé es de grado 1, por lo que te estaba ya, mencionando. Igual acá, esto de aquí, todo esto es de grado 1, porque como y sobre x tienen exponente 1, se entiende que esta expresión sería como una constante. Pero no es una constante, solo te quiero hacer entender por qué todos los términos son de grado 1. O sea, si te preguntan de qué grado es la ecuación diferencial, tú dices ecuación diferencial homogénea de grado 1. ya, La abrevié así, ecuación diferencial, a ver, diferencial homogénea, ya. Así puedes escribirle también, ecuación diferencial homogénea o ecuación diferencial ordinaria homogénea de grado 1. ya, Ahora mira cómo está. Lo que tengo en el logaritmo es lo que me preocupa, para que sea separable. Entonces yo puedo decir que sea v igual a ¿qué? A y sobre x. ¿Por qué? Porque aquí primero te había mencionado que mi variable dependiente es y. Entonces, y la ecuación diferencial tiene esta forma, ¿sí ves? sí, Entonces mi sustitución puede ser v igual a y sobre x, porque eso es lo que necesito, que en este caso el cambio de variable haga posible que esto se vuelva una sola variable. ya. Y de aquí puedo despejar y. Y ahora sería igual a v por x. ¿Notas la diferencia del primer ejercicio? Sí, lo que despejamos X y ahora vamos a Ajá. esperar. En este caso, claro que podría despejar x, pero mejor que quede de la otra forma, como un producto. Y igual a v por x. Esta x está dividiendo, pasa a multiplicar acá. O lo puedo escribir así también. Y igual a v por x. De ahí hacemos lo que ya sabes, derivar la regla del producto. Entonces pones x por el diferencial de v más v por el diferencial de x. Esto ya te queda claro por qué, porque todos son de grado 1. Como aplico la regla del producto y estoy derivando implícitamente. La derivada de y es 1, pero en vez de, como derivé a y, coloco el diferencial de y.
Aquí aplicando la regla del producto, el primero derivado por el segundo sin derivar, te queda el diferencial de v por x, más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Eso ya queda claro? Sí. Ya. Entonces ahora aplicas las sustituciones en tu ecuación diferencial. Abrimos el corchete. Tengo x. Mira que x no le he hecho ningún cambio de variable. Por eso le bajo a esta x que tengo aquí. Luego más y. Pero mi y es igual a v por x. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Por logaritmo natural de qué? En vez de y sobre x coloco v. ¿Estás de acuerdo? Sí. Por esto de aquí. Y esto multiplicado por el diferencial de x. Al diferencial de x no le he hecho nada. Y luego sería menos x por logaritmo natural. En vez de y sobre x, coloco ¿qué cosa? V, ¿verdad? Sí. Y en vez del diferencial de y, ¿qué coloco? X de B y todo eso. X por el diferencial de v más v por el diferencial de x. Y Sí. esto está igualado a 0. Aquí hice mi reemplazo, ojo. Cuando ya la ecuación diferencial está en su forma estándar, ahí es donde hice yo las sustituciones respectivas. Y ahora solamente hagamos álgebra básica. Hagamos propiedad distributiva. X por el diferencial de x más v por x por el logaritmo natural de v por el diferencial de x. Aquí también hago propiedad distributiva. Mira, este signo menos está fuera de este paréntesis de acá, ojo. Este menos x logaritmo de v está fuera del paréntesis. Entonces, yo hago, aquí voy a ponerle signo menos más a este porque también se entiende que es positivo. Aunque no tenga este signo, pero se entiende que es positivo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y entonces hago menos por más, menos, ¿verdad? X por logaritmo natural de v por x por el diferencial de v te queda x al cuadrado por el logaritmo natural de v por el diferencial de v. Tú me vas a decir por qué x al cuadrado, ¿no es cierto? X por x, exponentes de misma base, cuando se multiplican se suman. Se entiende que tienen exponente 1, por eso me da 2 aquí. Luego sería menos por más, menos. Y multiplico x por logaritmo natural de v por la v que está adentro por el diferencial de x, y esto es igual a 0. Términos semejantes u opuestos, ¿cuáles son aquí? Términos semejantes sería el segundo y el tercero y el cuarto. Sí, porque aunque no estén escritos igualitos, pero sabemos que el orden de los factores no altera el producto, ¿no es cierto? Sí. Mira, este de aquí está con signo positivo y acá tengo el mismo, pero con signo negativo. Entonces eso me da 0, ¿verdad? Es como tener un 5 menos 5, 0. ¿De acuerdo? Sí. Se cancelan. Entonces te queda x por el diferencial de x menos x al cuadrado por logaritmo natural de v por el diferencial de v igualado a 0. ¿Aquí qué pasa? Recuerda que mi v en este caso es mi variable dependiente y x la independiente. En el anterior ejercicio mi v era dependiente y mi y era independiente. ¿Te acuerdas? Sí. Pero aunque no teníamos claro cuál era la variable dependiente, si x o y. Pero ahora casi teníamos claro. Ahora sí puedo ver que esta es una ecuación diferencial separable. ¿Qué es lo que hago? Mejor le voy a hacer de la otra manera. Igual es válido hacerle ahí mismo, pero voy a dejar esto en el lado izquierdo. Tú siempre vas a dejar en el lado izquierdo a la expresión que tenga el diferencial de la variable dependiente. En este caso, v es mi variable dependiente. Y este x por el diferencial de x que está positivo pasa acá negativo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Multipliquemos por menos 1. ¿Para qué me sirve eso? Para que en el lado izquierdo y el lado derecho todo sea positivo, porque acá tengo menos y acá también menos, ¿verdad? Sí. Entonces, si multiplico por menos 1, me queda x cuadrado por logaritmo natural de v por el diferencial de v igual a x por el diferencial de x. Ahí ya es muy notorio que es una ecuación diferencial separable. Solamente debe separar variables. En el lado izquierdo puedo dejar al logaritmo natural de v porque ya está con su respectivo diferencial. Y en el lado derecho, ¿qué debo hacer? Ese x al cuadrado, ¿qué estaba haciendo en el lado izquierdo? Multiplicando, Pasa a... dividir. Entonces me queda x sobre x al cuadrado por el diferencial de x. Ahora sí integremos, porque ya sé que es separable, me queda integral del logaritmo natural de v por el diferencial de v. Es igual a la integral x sobre x al cuadrado, te queda una x abajo.
Si es que le quieres hacer más notorio a por qué te queda una X abajo, hago esto, mira. En vez de esta X, pues, X al cuadrado, puedo escribir como X por X, ¿ves? Sí, Y esta X con esta X de acá arriba se van y te queda solo una X abajo, ¿sí ves? Eso es lo que tengo acá. O mira, esto de aquí también puedes escribirlo así, de esta manera. Porque en otras ocasiones te puede aparecer y te vas a sorprender. Te puede aparecer como 1 sobre X por el diferencial de X, que es lo mismo, ¿no es cierto? Que tener el diferencial de X sobre X. ¿De acuerdo hasta ahí? sí, Ahora mira, esta integral para mí, la que está en el lado izquierdo, ya es directa porque yo ya la domino, ya la tengo en la mente, ya sé cuál es la respuesta. Pero si es que tu docente te pide paso a paso, la integral del lado izquierdo se debe realizar por un método que se llama integración por partes. ya. A ver, te voy a mostrar en el libro para que no te confundas lo que es integración por partes. A ver. Se ve el libro de cálculo, ¿verdad? Sí, Ya, vamos acá al inicio. Nos vamos al tema de integración por partes. Aquí dice técnicas de integración. Integración por partes es la primera. 436, 447. No, está muy lejos. Faltan 9 páginas. Mira, esta es una forma de cómo explica el libro la integración por partes. Porque la integración por partes nace de la regla del producto para derivar. ya. Pero nosotros no le vamos a trabajar de esa forma, le vamos a trabajar con esta fórmula. Esta es la fórmula de integración por partes, porque es más fácil trabajar con U y V que trabajar con esto de acá, que al final es lo mismo, pero sino que depende del autor, cómo tú quieres trabajar. Depende de la anotación de cierto autor o la anotación de un autor que te la pone más fácil, que es esta forma. Esta es la fórmula de integración por partes, que no sé si en algún meme por ahí la escuchaste. Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme, para que no se te olvide la fórmula. No sé si alguna vez la escuchaste. Sí, Ya. Entonces, esto de aquí nosotros debemos aplicar para integrar por partes. Debo señalar cuál es mi U y cuál es el diferencial de V. Pero recuerda, mira lo que yo tengo acá en mi ejercicio. Está apareciendo que la variable con respecto a la cual voy a integrar es V. Entonces ya no me conviene trabajar con esta notación que tengo aquí, mira, para que no haya confusión. Si ves que aquí interviene V y el diferencial de V, sí, entonces trabajamos con otra variable. Vamos a ponerle por acá la fórmula, ¿ya? Integración por partes. Entonces, tu fórmula va a ser la siguiente. Como no hemos utilizado U, todavía puedo conservarla. Entonces sería U por el diferencial de T. Para diferenciarle, en vez de la que te mostré, puedo utilizar T. Esto es igual a U por T menos la integral de T por el diferencial de U. ¿Así te decía la fórmula o no? ¿Sí ves? Solo que en vez de la V, porque ya se entiende que en mi integral estoy utilizando V en mi integral de acá, entonces yo le cambio por la T. Ya, entonces señalemos cuál es T. Aquí, ¿qué funciones intervienen? Porque la integración por partes se utiliza cuando multiplicas tú funciones diferentes. En este caso aparece una función logarítmica y a la vez, aunque no sea notorio, aparece un 1, que es una función constante que también puede ser considerada algebraica, sabiendo que x a la 0 es igual a 1. Entonces, mira, yo sí le voy a conservar ese 1 para que no te confundas mucho, ¿ya? Pero igual es notoria en esa integral. Entonces, aquí debo elegir a mi u, siguiendo la integración por partes. Entonces, yo digo u igual a la función más fácil de derivar es logaritmo de v. Y la derivada de u es igual a ¿qué? Recuerda, derivo a u y me queda el diferencial de u. La derivada del logaritmo natural de v, ¿a qué es igual? a V logaritmo de B, ¿o no? No. A ver, te la muestro por acá. Página 802. Derivada del logaritmo, mira aquí dice, el derivado del logaritmo natural de x, en este caso es 1 sobre x. Pero acá en vez de mi x yo tengo una v, ¿no es cierto? Sí, Entonces acá me quedaría que esto es igual a 1 sobre b, sobre v, pero como derivé a v, debo colocar el diferencial de v. ¿De acuerdo? sí, Y ahora debo llamar mi dt.
para completar la integración por partes. Y dt va a ser lo que me queda del integrando. dt es igual a este 1 por el diferencial de v, que es lo que me queda del integrando, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Sí. A esto le llamamos integrando, a lo que está dentro de esta operación de integración. Y para encontrarte, lo que tengo que hacer es integrar al diferencial de t. La integral de 1 por el diferencial de v es volver a la función v. Entonces, recuerda eso, ¿ya? Ya. Recuerda que la integral es la operación diferente a la derivada. Porque si yo derivaba 1, la derivada era 0. Pero como estoy integrando es volver a la variable. En este caso, la integral de 1 sería, en este caso, con respecto a v, sería v. ¿Ya? Ahora sí apliquemos esta fórmula. La integral de u por el diferencial de t, que es lo mismo que decir la integral de qué? Del logaritmo de v por el diferencial de v. Este 1 de aquí no debería haberlo puesto, pero solamente para que me entiendas, porque si no tranquilamente solo ponía así, mira. Y es lo mismo, porque se entiende la unidad, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, mi integral de u por el diferencial de t. Mi u es logaritmo de v y mi dt es el diferencial de v, que es lo que tengo aquí, ¿verdad? Sí. Es igual a u por t. ¿Cuánto vale u? Logaritmo de v. ¿Y cuánto vale t? V. Entonces sería v por logaritmo natural de v. Recuerda que el orden de los factores no altera el producto. Y luego menos la integral ¿de qué? De mi t por el diferencial de u. Eso es lo que te dice aquí, si ves. De mi t por el diferencial de u. Mi t vale v, v. Y mi de u, ¿cuánto vale? Esto de aquí, ¿verdad? Sí. ¿Hasta ahí está entendido? ¿Dónde dejamos el UDT? Ese es el que está en el principio, ¿verdad? Ese aquí es el logaritmo de V Por eso, diferencial es de que V. esto ya no se pone porque se entiende que esta integral de u de t es la integral que yo quiero resolver, que es la que aparece aquí en el lado izquierdo, ¿se ves? Sí. ¿Por qué? Porque mi logaritmo natural de v es la u y mi diferencial de t es este diferencial de v, ¿sí ves? Solo Sí. que eso ya no le copio, ¿por qué? Porque estoy resolviendo una ecuación diferencial. Y en este caso lo que estoy poniendo en el lado izquierdo es la respuesta respectiva de la integral que aparece. Y esto es igual a ¿qué? La integral de 1 sobre x por el diferencial de x, ya habíamos dicho que es igual a ¿qué? Al logaritmo absoluto de X. Sí, en este caso porque mi variable independiente es x. Y más la constante. Aquí ya le puse la constante. Esta es la constante general. Ya, todavía tengo que simplificar en el lado izquierdo. Me quedaría v por el logaritmo natural de v menos. Aquí v sobre v es 1, ¿no es cierto? Se simplifica. Si ves, esta v con esta v se simplifican. ¿Si las Ya. notaste? Aquí. Porque esta está en el numerador y esta en el denominador. Las puedo cancelar. Es como tener 5 sobre 5, 1. Acá tengo v sobre v, me da 1. Entonces me queda menos integral del diferencial de v. Y es igual a esto que tengo en el lado derecho. Igual no te preocupes, el video va a quedar grabado para subirlo a mi canal de YouTube y ahí lo puedes ver tranquilamente para que lo vuelvas a repasar si es que es necesario. ¿De acuerdo? Ya. Ya. Ahora sí, falta integrar algo en el lado izquierdo. V por el logaritmo natural de V menos. La integral del diferencial de V es igual a V. Recuerda, mira esta fórmula de acá. Página 791. Mira, K por el diferencial de X es igual a K por X más C. En este caso, mi constante K vale 1. Aunque no fue tan notorio, mira, aquí se entiende que está el 1. ¿Estás de acuerdo? Sí. Digamos, si es que aquí aparecía 2 por el diferencial de V, entonces hubiera sido menos 2V. Pero como no aparece el 2, solo es menos V. Y esto es Ya. igual a esto de acá, logaritmo natural de X más C. Ay. Menos B es igual a logaritmo natural de X más C. Ya, ahí queda la respuesta. No, ¿verdad? No. Porque yo había dicho que V es igual a ¿qué? A Y sobre X. Entonces debo volver a la variable original. En vez de V coloco Y sobre X. Aquí aparece V multiplicando, entonces coloco Y sobre X por logaritmo natural de ¿qué? En vez de V también coloco Y sobre X, ¿de acuerdo? Sí.
Cierro paréntesis y esto menos, en vez de esta v también, aunque aquí pude haber sacado factor común, mira, mejor se me hace más fácil. V por logaritmo natural de v menos 1. Así te quedaría si sacas factor común v aquí, ¿estás de acuerdo? Sí. Y esto es igual a lo que tengo en el lado derecho. Ya, y ahí sí ya más rápido, ¿no? En vez de v coloco y sobre x. Abro el paréntesis por logaritmo natural de ¿qué? De v, que es y sobre x. Cierro paréntesis, menos 1, igual al logaritmo natural de x más c. ¿Sí o qué? Sí. Mira lo que voy a hacer. Esta x sí puedo pasarle multiplicar al lado derecho, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero esta de acá no, porque esto es el argumento del logaritmo, ojo. Ya. Entonces me queda y por logaritmo, bueno, cierro paréntesis, logaritmo natural de y sobre x, que le puedo escribir así también, menos 1. Esto es igual a mi x, y entre paréntesis coloco logaritmo natural de x más c, porque la x le multiplica todo lo que tengo en el lado derecho. Ya. Esto es lo que estoy haciendo es para simplificarle más, porque de ahí puedo dejar la solución ya ahí, y esa sería una solución general implícita, porque no queda la variable dependiente que es y en función de la independiente. Porque aquí, mira, en el ángulo del logaritmo ya aparece la y, entonces con eso ya puedo notar que la solución es implícita. Pero mira lo que más puedo hacer acá. Y por logaritmo natural de y sobre x. Por propiedades de logaritmo, esto es equivalente a escribir logaritmo natural de y menos logaritmo natural de x. Y menos 1. Bueno, este menos 1 ya estaba aquí. Pero mira lo que pasó. De lo que estaba dividiéndose el argumento de logaritmo pasó a ser resta de logaritmos. Igual lo podía escribir como esto de aquí que tengo subrayado como logaritmo natural de y sobre x. Todo depende de cómo me sirva a mí utilizar las operaciones o propiedades. ¿Estás de Ya. acuerdo? Sí. Ya, mira para qué hice esto. Aunque no me va a servir de mucho. Porque quería despejar a la y. Pero como acá tengo logaritmo natural de y, bueno, a la final, mira, esta es una forma de representar la solución o esta Espera, es un otra. ratito, Cristian. Por favor, un ratito. Voy a irme a mi casa. Porfis. Ya te espero. Sí, sí. Ya, ahora sí, ya llegué a mi casa. Ya no vi.
Ya, a ver. Espérame, me quedé en logaritmo. Sí, Este ahí mismo. ejercicio ya lo acabamos. Lo que hice, verás, es escribir de otra forma la solución. A la final, la que tengo subrayada es lo mismo que tengo acá, y preferible tenerlo más simplificado, que sería la que estoy subrayando en este momento. Ya. Esa Esa es sería la una, solución. ¿Mande? ¿qué era una solución implícita, dijiste? Solución general implícita. General, ¿por qué? Porque tengo una constante C que es una familia de soluciones. Puede tener cualquier valor de C. Todo depende, obviamente, del dominio de la solución que yo encontré en mi ecuación diferencial. Porque como tal, recuerda que el dominio de un logaritmo natural, bueno, en este caso de X, esta X debe ser mayor que cero, porque el logaritmo no acepta valores negativos. Entonces, si es que te dan condiciones iniciales, por ejemplo, aquí el ejercicio desde el inicio te ponían y de 0 igual a 1, lo que quiere decir que y vale 1 y x vale 0. Entonces, no podría utilizar esa condición inicial, porque viendo en la solución de mi ecuación diferencial, recuerda que el dominio del logaritmo natural de x debe ser mayor que 0. Ya. Pero pueden poner diferentes condiciones iniciales, pero algunas sí son aplicables para encontrar esta constante C. La idea de esas condiciones iniciales es encontrar esta constante, porque recuerda que esta es una familia de soluciones de la ecuación diferencial dada. Ya. Pero puede existir una solución particular, es decir, una específica, una solución de esa familia de soluciones. Ya. Entonces, hasta aquí hemos acabado otro ejercicio. Lo que se vio diferente al primer ejercicio es la forma de utilizar el cambio de variable. ¿Por qué? Porque mi logaritmo apareció esto, entonces a mí me conviene mejor llamarle v igual a y sobre x, y aparte que identifiqué que y es la variable dependiente y x la independiente. Lo otro importante es reconocer el grado de la ecuación diferencial, que a veces se puede deducir solamente observando los exponentes de los términos que aparecen o haciendo la comprobación respectiva, que ese es otro tratamiento. Ya. Ya. A ver, vamos a otro ejercicio. Déjame ver. Borremos este. Igual lo voy a hacer más pequeña, a ver si te sirve. Le haces captura, no sé, le haces un cuadro ahí, tómale captura, no sé. Uy, ¿qué pasó? ¿Mande? Ay, ay. No, es que me había salido. ¿Ya le tomaste Ya. captura? Ya, borro. Ahora, siguiente ejercicio. A ver, el siguiente ejercicio me dice... Ah, ya, este es otro ejercicio interesante, aunque hay que ver cómo lo realizó tu docente. Pero yo lo voy a hacer del método más sencillo, porque como tal, si estás viendo ecuaciones diferenciales homogéneas, suele suceder que algo muy importante. A ver, tengo y' que es igual a y menos x más 1, dice, ¿verdad? Sobre y menos x más 5. Aquí puedo deducir que y' es equivalente a la derivada de y con respecto a x. Eso ya sabemos, ¿verdad? Sí. Y esto es igual a esto de acá. Aquí no va a ser necesario que le pongamos en la forma estándar. Te voy a explicar por qué. Hay un método que se llama ecuación diferencial reducible a variables separables. Y hay el método que se llama ecuaciones diferenciales reducibles a homogéneas. Entonces, el caso de este ejercicio es que tienes dos caminos. ¿Por qué tienes dos caminos? Ya te voy a explicar. El uno es el que el docente de querer, no sé si es que sea correcto, pero el de que esta ecuación diferencial, porque a simple vista se ve que no es homogénea. ¿Por qué? Porque mira, aquí tengo y tiene exponente 1, x tiene exponente 1. Este 1 tiene grado 0, exponente 0. ¿Por qué? Porque tendría 1 que multiplica a x a la 0, digamos, poniéndole en ese caso. Entonces, este término es de grado 0, ¿sí ves? Porque x a la O 0, sea, a recuerda los que... números también se les ve el grado. Claro, porque los coeficientes son de grado 0 a la final, porque mira, no tienen parte variable, pero se entiende que si le pongo parte variable sería x a la 0, porque x a la 0 es equivalente a 1 mismo. Igual acá, si es que el x al 5 le veo el grado, tendría 5 por x a la 0,
para que siga siendo 5, ¿sí ves? Porque x a la 0 es 1, siempre y cuando esta x sea diferente de 0. Ujú. Y por eso ya te estoy mencionando que esta ecuación diferencial no es homogénea, porque este es de grado 1, grado 0. Ya no tienen el mismo grado todos. Acá igualmente se cumple ese grado 1, grado 0. Entonces no es homogénea. Entonces la idea es utilizar un método, que en este caso yo no voy a explicar este método porque es muy largo, pero sí en mi página de matemáticas sencillas y más vas a encontrar este ejercicio o uno parecido resuelto por reducible a variables a ecuación diferencial homogénea. Aquí lo que vamos a hacer es que la ecuación diferencial sea reducible a separable. ¿Por qué? Porque mira lo que coincide en el numerador y en el denominador. ¿Qué coincide en el numerador y en el denominador? Aquí La X y la Y. tienen la misma forma, y menos x, y acá también aparece y menos x. Entonces yo puedo hacer esta ecuación diferencial reducible a variables separables. Puedo decir sea z, o bueno, v, no sé cuál utilizarán más en tu curso, sea v igual a y menos x. Ese va a ser mi cambio de variable. Entonces derivemos. A v le tengo que derivar con respecto a x. La derivada de v con respecto a x es igual a ¿qué? Recuerda, a mi v le derivo con respecto a x. Entonces, la derivada de v es b' o puedo escribirle así, en este caso. La derivada de y, ¿cuánto es? De Y. Ajá, es 1, pero como derivé a y estoy derivando con respecto a x, coloco el diferencial de y con respecto a x. Ya no es lo mismo que las sustituciones que estábamos haciendo hace un momento. Y esto menos, aunque debería ser parecido, pero ya te explico por qué pongo así. Menos, la derivada de x es 1. Ya. Ya, solamente pongo 1, pero como derivé a x debería poner el diferencial de x, pero aquí no le estoy poniendo. ¿Por Ay, qué? Esta es otra forma de derivar, cuando derivas un cambio de variable. ¿por qué pusiste de V y de X abajo? Porque a mi cambio de variable yo le estoy derivando con respecto a x, que es la variable independiente. Siempre derivas con respecto a la variable independiente. De la variable independiente. O si no, hubiéramos hecho lo mismo que anteriormente. Mira, hubiera hecho esto. Aunque esto no lo voy a borrar, quiero que solo conserves el concepto anterior. Lo alejo un poquito y voy a derivar de la otra forma. La derivada de v era el diferencial de v. La derivada de y era el diferencial de y. La derivada de x era el diferencial de x. Quedaría así, ¿sí ves? Ya. Pero aquí no es notorio cuál va a ser mi nueva ecuación diferencial, cuál va a ser mi nueva derivada. Entonces, por eso yo le multiplico a todo esto por el diferencial de x. A cada término le divido para el diferencial de x y me queda de esta forma, ¿sí ves? Sí. Si es que tú divides a cada término para el diferencial de x, aquí te quedaría el diferencial de b con respecto a x, acá el diferencial de y con respecto a x, y acá si divides para el diferencial de x te va a quedar 1. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces yo me quedo con la sustitución de acá. Esto de acá. Porque aquí, mira, si ves que ya no es un producto, aquí es una resta. Ujú. Pero mira, aquí me falta despejar el diferencial de y con respecto a x, porque eso es lo que tengo en mi ecuación diferencial. Si despejo, ¿cuánto me queda? De, del que hice sea o despejamos del que está diferencial de No, V. pues a ver, lo de acá ya me necesito despejar, porque lo de acá no tiene sentido despejar nada. Lo de aquí que subrayé. Para Eh, despejar el diferencial de y con respecto a x, que quede solito, ¿cuánto te queda? ¿A qué es igual? a de V. A la derivada de v con respecto a x. Y este 1 que está restando pasa a sumar. Eso nada más pedí. A ver, espérate. Ahí no. Ahí sí. ¿Por qué? Porque mi ecuación diferencial la que tengo aquí, ¿qué tengo? Derivada de y con respecto a x. Entonces eso es lo que voy a despejar. En vez de esa derivada, que vaya esto de aquí. Y en vez de y menos x, que vaya v. ¿Estás de Ujú. acuerdo? Esas son Sí, sí, ya, las, ya entendí. las sustituciones que voy a utilizar. Entonces cambiemos. Pongo por acá reemplazo o sustituyo, como quieras llamar. En vez de la derivada de y con respecto a x, coloco esto. Y esto va a ser igual. En vez de y menos x, coloco v.
Y eso está sumado 1, ¿estás de acuerdo? Estoy aquí. En vez de y menos x, coloco v, que fue mi cambio de variable, sea, y está sumado 1. Y abajo tendría v más 5, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿Por qué Ahora, pusiste uno al principio? mande. ¿Por qué pusiste uno al principio? Aquí, No, no, el uno de ese. porque aquí tenía que la derivada de y con respecto a x es lo que quiero despejar en esta que estoy subrayando. Si es que quiero despejar la derivada de y con respecto a x, que quede solita, este menos 1 le está estorbando. Al otro lado pasaría a sumar a la derivada de v con respecto a x. Solamente lo ordené acá, ¿sí ves? Sí. Recuerda, este menos 1 pasa a sumar acá y lo puedo invertir y poner la derivada de y con respecto a x primero es igual a la derivada de v con respecto a x más 1. Por eso está más 1, ¿sí ves? Pero como obviamente tú quieres el paso a paso o que quieres entenderle mejor, entonces aquí haría esto, verás, para que le entiendas. Tengo a mi lado izquierdo la derivada de v con respecto a x y este menos 1 pasa acá a sumar. Y esto es igual a la derivada de y con respecto a x, que puedo escribirla así también. Y solo invirtiendo los lados, la derivada de y con respecto a x pasa al lado izquierdo y el otro al lado derecho. Solo invertí la igualdad y me queda esto, ¿sí ves? Es lo mismo. ¿Ya? Ahora mira, este 1 pasémosle a restar acá, porque la intención de esto es que la ecuación diferencial sea separable. Aunque eso te digo que esta ecuación diferencial como tal pinta para que el docente te diga primero, hágale reducible a homogénea, después de homogénea separable, pero viéndole la forma directamente puedo hacerle separable, haciendo los cambios, las sustituciones necesarias. V más 1 dividido para V más 5 está en el lado derecho. El 1 pasa a restar. Hasta ahí todavía no se ve separable. ¿Por qué? Ya vas a ver. Mi derivada de V con respecto a X la paso acá abajo. En el lado derecho lo que voy a hacer es una sola fracción. Mi denominador común sería V más 5. Recuerda que este menos 1 puedo escribirle como menos 1 sobre 1 y sigue siendo 1, ¿sí o qué? Sí. Tengo denominador común B más 5. Dividido para sí mismo me queda 1, ¿verdad? Sí. Y le multiplico por el numerador, 1 por B más 1 me queda B más 1. Recuerda, V más 5 dividido para sí mismo me queda 1. Y ese 1 le multiplico por B más 1, me queda B más 1 mismo. Luego paso el Ujú. signo menos. V más 5 dividido para 1 sigue siendo V más 5. Y multiplicado por 1 sigue siendo V más 5. Pero ojo, mira lo que pasa aquí. Debo poner un paréntesis. ¿Por qué debo poner un paréntesis? Porque este signo menos le va a atacar a estos dos de aquí. Ojo, mira. V más 5 dividido para 1 me queda V más 5. Y multiplicado por este 1, pero ojo que antes estaba este signo menos. Esto es importante que notes. ¿Se notó eso? Sí. Porque ahí sí se cumple que V más 5 dividido para V más 5 sigue siendo este 1 que tenía aquí, pero con este signo menos. Ya, ahora simplifiquemos. La derivada de V con respecto a X es igual a ¿qué? Si es que yo elimino ese paréntesis, me queda V más 1 menos V menos 5. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Por qué estás de acuerdo? Porque hiciste la ley de signo. Este signo menos le ataca a los términos que están en el paréntesis. Solo cuando vea un paréntesis, digamos, es que no estaba el paréntesis, estaba así. Ahí ya solo V estaría negativa y el 5 sigue siendo positivo. Pero como está en la casita, los dos le ataca ese signo menos. Y eso está dividido para V más 5. Ahora simplifiquemos términos semejantes o en este caso aparecen términos opuestos. ¿Esto a qué va a ser igual? V menos A ver, más V uno. me da 0, ¿verdad? Sí. Y 1 menos 5, ¿cuánto me queda? 4. 1 menos 5 dijiste. Ajá, me queda menos 4. Más 1 menos 5 menos 4. Y ya le extraje este signo menos del 4. 1 menos 5 menos 4. V menos V, 0. Y ahí sí es separable, ¿sí o qué? Sí.
Ya, entonces este v más 5 puedo pasarle a multiplicar al lado izquierdo por el diferencial de v, y esto es igual a menos 4 por el diferencial de x. ¿Estás de acuerdo con lo que hice ahí? Espérame, a ver. Esto que estaba dividiendo pasó a multiplicar acá, lo puse en paréntesis. Este diferencial de x pasó a multiplicar acá al menos 4. Ahí sí están las variables separadas, ¿sí ves? Ya. Entonces lo que vamos a hacer es integrar, nada más nos queda eso, ¿verdad? Sí, V más 5 por el diferencial de V es igual a menos 4 por la integral del diferencial de X. Al menos 4 le extraje de la integral. Recuerda que en integración hay una propiedad que te dice que extraigas las constantes y nada más trabajes la integración con la variable. Bueno, en este caso se entiende que aquí debo integrar a 1, pero por el diferencial de X sigue siendo el diferencial de X. Aquí por linealidad de integrales, la suma de una integral es igual a la suma de las integrales. Es decir, la integral de v por el diferencial de v más este 5 que lo puedo extraer por esa propiedad anterior que te mencioné, por el diferencial de v, es igual a menos 4 veces la integral del diferencial de x. Eso está en una de las imágenes que te pasé, pero sino que aparecían con integrales definidas. Verás, te muestro acá. Está más abajo, más abajo. Aquí está, mira. Múltiplo constante, extraes la constante e integras, pero aquí porque está trabajando con integrales definidas, es decir, que tienen límites, pero se trabaja las mismas propiedades para integrales indefinidas. Mira, suma y diferencia de una integral. La suma de una integral o resta de una integral es igual a la suma o la resta de las integrales. ¿Sí ves? sí. Ya. Mm, Entonces resolvamos las integrales. La integral de v, mira, de pasito te voy a enseñar ese método de integración. Este v se entiende que su exponente es 1, lo voy a poner. Y vamos a utilizar esta fórmula de acá. Te voy a compartir para que la veas. En la página 791. Mira esta fórmula, la número 2. Una x elevada a la n por el diferencial de x es igual a mi x a la n más 1. Al exponente le sumo 1 y le divido para el exponente más 1 y le coloco una constante de integración. Esta se llama la regla de la potencia para integrar, la número 2. ¿Ya le viste? Ya, eso vamos a aplicar acá. Entonces, la integral de b a la 1 sería igual a ¿qué? A la misma función con su exponente, que en este caso es 1, le sumo 1. Y dividido para su exponente más 1. ¿De acuerdo? sí, Más 5 por la integral del diferencial de b es regresar a la función v. Esa fórmula también ya te había explicado antes, que era la de aquí. Una constante por el diferencial. Yo extraje la constante primero y integré el diferencial, que a la final me queda la constante por la función, que en este caso sería x. ¿Sí ves? sí. Acá pasa lo mismo. 5 por v, porque estoy integrando con respecto a v. La integral del diferencial de v es igual a v. Y acá sería lo mismo, menos 4x más c. Recuerda que solo coloco una constante de integración. A la final no es muy factible poner una constante por cada integral que resuelvas en una ecuación diferencial, porque ya se entiende que a la final la vas a generalizar en una sola. ¿Me entiendo? ¿O me entiendes? Sí. Ya mira, Una pregunta, ¿por qué habías puesto de B más 5 le pusiste B diferencial de V? ¿en dónde? ¿Aquí Sí. o más arriba? Ajá, ahí mismo, donde me señalaste por primera vez. Verás, aquí tenía b más 5 por el diferencial de b. La suma de una integral es igual a la suma de las integrales. La primera integral, la integral de v por el diferencial de v, más 5 por el diferencial de v. Yo extraje el 5 por la integral del diferencial de v. ¿Sí ves? Esa sería mi segunda integral. Porque aquí es Ya. como que estoy haciendo la propiedad distributiva para la integral. Pero eso se conoce como la suma de una integral es igual a la suma de las integrales. O por propiedad de linealidad de integración puedo separar en dos integrales. Ya. Y acá te queda, sumando los exponentes, ¿qué te queda arriba?
Sí, el cuadrado y sobre 2. Más 5 veces v es igual a menos 4x más c. Mira, porque yo tengo una fracción, acá aparece el 2 en el denominador, yo puedo hacer lo siguiente, porque la mayoría no le gusta ver la respuesta en fracciones. Multiplico por 2. En este caso porque solo tengo una fracción, pero a veces en las soluciones aparecen varias fracciones no necesariamente con el mismo valor. Puede aparecer el 2, el 3, el 4. Siempre debes multiplicar por el número que haga posible que no tengas fracciones. Si multiplicas por 2 a cada término, te va a quedar v cuadrado. Te va a quedar más 10v igual a menos 8x más 2 veces c. ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿Segura, segura? sí, Ya. Entonces, ahora volvamos a la variable original. V que era igual a y menos x. Debes volver a tu variable original, si no, no es correcto. Y menos x, pero esa v estaba elevado al cuadrado. ¿Estás de acuerdo? sí. Más 10 por, en vez de v, pongo y menos x, cierro paréntesis, esto es igual a menos 8x más k, pongámosle ya. Donde k es igual a 2 veces c. ¿Estás de acuerdo? Sí, Mi respuesta le podría dejar ahí, pero todavía puedo simplificar. Mira, voy a dejar esto de aquí igual, y menos x al cuadrado. ¿Qué producto notable tengo al momento de haber subrayado eso? el ¿Recuerda? binomio. Diferencia de cuadrados. No, el cuadrado de Ah, un binomio. Y menos x está elevado al cuadrado. Todo el y menos x está elevado al cuadrado. Esto se conoce como el cuadrado de un binomio. Diferencia de cuadrados es cuando tuvieras y cuadrado menos x al cuadrado, pero no tienes lo mismo. Esto no es lo mismo que decir y cuadrado menos x al cuadrado. Esto es un producto notable que ya te voy a explicar cómo se expande. Aquí ok. puedo aplicar por propiedad distributiva, me queda más 10y menos 10x, ¿de acuerdo? Sí, Y a este menos 8x le paso a sumar al otro lado. Y esto es igual a k. Hasta ahí vamos bien. sí, Ya. Entonces acá tengo y menos x al cuadrado más 10y. Aquí tengo términos semejantes. Menos 10x más 8x, ¿cuánto me queda? menos 2x. Y esto es igual a k. Ahí podría yo dejar la respuesta, pero para que recuerdes cómo se resolvía, mira, esta ya es la respuesta. Es una solución general implícita. Recuerda que mi y no está en función de mi x. Por eso es que es una solución general implícita. Ya, pero aquí aplicando el producto notable, ¿qué te dice? El cuadrado de un binomio te dice que el primero lo leves al cuadrado. El primer término que es y, lo elevo al cuadrado, te queda y cuadrado. Como hay un signo menos, sería menos el doble producto del primero por el segundo, o puedo escribirle en orden, menos 2xy. Y más el cuadrado del segundo término, que sería x al cuadrado. ¿De acuerdo? Sí, Luego sería más 10 veces y menos 2x igual a k. Y listo, ahí ya puedo dejar mi solución. Ya no puedo despejar y. La verdad no se va a poder despejar y. Ahí tocaría aplicar otra forma de despeje, pero esa no es la que se enseñó en el curso de esta materia. Y listo. Entonces, ahí queda la solución de esta ecuación diferencial. ¿Qué tal hasta ahí la explicación? bien, lo único que sigo sin entender es por qué, cuándo es función de X y cuándo es función de Y. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es independiente? Mira, recuerda, y' te dice ya y', entonces debo escribir de esta forma para anotarlo, la derivada de y con respecto a x. Igual vamos a tener una clase donde te explique todo eso, de cuál es la variable dependiente, cuál es la independiente, si la ecuación diferencial es lineal o no lineal, si la ecuación diferencial, de qué orden es, el grado de la ecuación diferencial, si es que es ecuación diferencial ordinaria o parcial, pero en este curso el tuyo es solamente ecuaciones diferenciales ordinarias. Las parciales no, porque ese es otro curso aparte. Ya. Como las parciales, no, no entendí. Ecuaciones diferenciales parciales es un curso diferente a ecuaciones diferenciales ordinarias.
No sé si te den en el siguiente semestre o en otro semestre, pero a mí no me dieron esa materia. Como tal, dan a ingenierías, digamos, a las que les sirva, por ejemplo, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, quizás una ingeniería civil, por ahí a ellos les enseñan también después de ecuaciones diferenciales ordinarias, que así se llama tu materia ahorita, ¿verdad? Sí. La, Pasando ella eso, da a automotriz y a petroquímica. O sea, estamos los dos juntos. bueno, verás tu malla, ahí me avisas. Si es que pasas Edo, obviamente pasando Edo deberías ver ecuaciones diferenciales parciales o a su vez puedes ver antes de eso series de Fourier porque son materias que se van conectando. Pero bueno, ya. Hasta ahí está entendible. Entonces, a la clase de mañana sí me puedes explicar lo que dijiste que más, eso de si es lineal o no. Y Sí, todo pero eso. antes de explicarte todo lo referente a ecuaciones diferenciales, quiero que aprendas a derivar y a integrar. Ah, ya, ya. Y Muy bien. entonces esa va a ser la base primero antes de seguir con él. Ya, entonces esta es la respuesta. Recuerda, mira, esta es la forma expandida y esta es la forma simplificada, sin hacer la operación, este producto notable. Cualquiera de las dos soluciones es válida. ¿Ya? Ya, Igual ya. esta de acá podría ser válida, mira, pero sino que si es que puedes seguir simplificando, simplificas. Y ya, listo. Ahora el último ejercicio te va a quedar de deber ya para ver qué tal. Le vas a intentar, porque ya con este material ya creo que ya Mm, se te vendría a la mente. Por ejemplo, ya te puedo dar la pista de que la sustitución en el ejercicio 4 es u igual a y sobre x. Y la variable dependiente ahí es y y la independiente es x, ¿ya? ¿Qué me dices al principio? U sobre. U es igual a y sobre x. Ese es el cambio de variable que debes hacer para la sustitución para esa ecuación diferencial homogénea, la número 4. Ya. Y me la presentas tan pronto la tengas, si es que es hoy o mañana, pero la idea es que la tengas para ya decirme qué tal, dónde me equivoqué, si no me equivoqué, si es que he aprendido. La idea es que vayas conectando todo. Yo sé que me vas a pedir ayuda o no sé, me vas a decir cómo integro esto, ¿no? Ahí me avisas cualquier cosa que no entiendas, te confundas, me dices y podríamos resolver. Ya. Ya Una verás, pregunta. a ver, dime. Voy a hacer otra pregunta no referente a esto. Espérame un rato. Déjame dejar de grabar, ¿ya?